Ubíquese en su Biblia en Apocalipsis capítulo 3 y vamos a comenzar a leer desde el versículo 7 en adelante. Hoy voy a terminar una serie de enseñanzas que comencé hace varios domingos, titulada La condición espiritual de la iglesia. Y hoy vamos a terminar con dos iglesias, las dos últimas que registra este libro de Apocalipsis, pero que tienen un contenido igual que las demás, muy importante para resaltar condiciones que una iglesia local o que un creyente puede estar pasando. Hablaremos de la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Es probable que en la enseñanza haga un contraste entre estas dos mientras desarrollamos los puntos de hoy. De una manera sistemática vamos a extraer verdades que se aplican hoy en día a nuestras vidas y a una iglesia local. Dice de esta manera la palabra de Dios en el versículo 7 del capítulo 3 de Apocalipsis. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré
que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos acá dos mensajes totalmente diferentes, opuestos. Leemos en la iglesia de Filadelfia, que es una iglesia que representa la iglesia con el favor de Dios. Una iglesia que no es reprendida por Jesucristo. Hay dos iglesias a quien el Señor no les reprocha nada, y es a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Filadelfia. Por esa razón es que hay congregaciones que se llaman así, Esmirna, y otras se llaman Filadelfia. Usted no va a encontrar por allí una iglesia que se llame Sardis, Comunidad Cristiana Pérgamo, no, o Sardis, o Tiatira, porque no fueron ejemplo para tener una condición saludable. Filadelfia representa la iglesia con el favor de Dios. Y esta iglesia es un modelo a seguir. Es un modelo que la iglesia actual, universal, debe seguir por cómo vivían estos creyentes. Esta iglesia estaba situada a 42 kilómetros al este de Sardis. Recuerde que todas estas 7 iglesias estaban ubicadas en el Asia Menor, lugares que fueron influenciados por el avivamiento apostólico y que llegaron a los gentiles a través de los apóstoles y los avivamientos que se despertaron en ese tiempo. Pero estos ambientes de estas ciudades eran tóxicos, eran difíciles, exceptuando el ambiente que tenía Filadelfia. Déjeme hablarle un poquito de esta ciudad. Era una ciudad pequeña, no era tan grande. Era conocida por su impacto cultural en las lenguas griegas, y la principal misión de esta ciudad era introducir a otros reinos en las lenguas e idiomas griegos y dar a conocer su cultura. No era una ciudad idólatra o impactada por la idolatría, sino que era más bien dada a la parte cultural. Esta ciudad Filadelfia, en el año 60 antes de Cristo, fue impactada por un gran terremoto que terminó afectando otros lugares alrededor, como por ejemplo Sardis, que fue destruida. Filadelfia también fue destruida, pero luego fue restaurada y no perdió su gloria, como el caso de Sardis, que fue restaurada, pero nunca más tuvo la gloria económica que ellos tenían. Filadelfia fue restaurada y siguió con su salud en cuanto a la ciudad se refiere y a la condición de la iglesia. De hecho, actualmente Filadelfia existe en el país de Turquía como las demás, a diferencia que las demás están en ruinas y Filadelfia está de pie. Todavía permanece una iglesia ortodoxa griega dentro de Filadelfia, con otro nombre, por supuesto, que se llama Al-Seir, pero todavía, no importando la oposición turca, Filadelfia sigue con otro nombre de pie y sigue con una iglesia diferente a la ideología turca y ha sobrevivido. No es casualidad lo que el Señor plasmó y le dijo a esta iglesia de Filadelfia. Él se le presenta como el santo y el verdadero y el que tiene la llave de David. ¿Qué significará esto, que él tiene la llave de David? Si usted va a Isaías capítulo 22, versículo 22, allí va a descubrir que en la época de los reyes existía una llave, y esa llave era de los tesoros del rey.
No era una llave pequeña, era una llave grande que daba acceso a donde estaban los tesoros del reino en ese entonces. Y Jesucristo se describe a esta iglesia de Filadelfia como aquel que tiene la llave de David. Dice la Escritura que Jesucristo vino como descendencia de la raíz de Isaí, es decir, de la descendencia davídica. De allí provino el Mesías. El reino de David representa un reino eterno, representa el reino a través del cual vino el Mesías de Dios. Y Jesucristo hace una comparación con algo humano, pero al mismo tiempo le da un sentido eterno y dice: yo soy el que tiene la llave de David. Es decir, yo soy el que en mi mano el Padre ha confiado la llave para abrir puertas que nadie puede cerrar y para cerrar puertas que nadie puede abrir. Eso se llama favor de Dios. El Señor es el que tiene en su mano las llaves para dar favor a tu vida. Filadelfia representa la iglesia de favor. Cuando una iglesia está bajo la nube de Filadelfia, entonces hay algo que caracteriza a esa iglesia, y es que el Señor abrirá puertas a favor de nuestras vidas. Y cuando abre puertas, dice el mismo Jesús, nadie las va a poder cerrar. Pero Él también va a cerrar puertas en algunas ocasiones, y cuando Él las cierre, entonces nadie las podrá abrir. El favor de Dios hace esas dos cosas. El favor de Dios te abre puertas para que tú camines en seco, en claro. El favor de Dios es el que abre camino donde no lo hay. Es lo que le ocurrió a la reina Esther. Ella no podía entrar en los aposentos del rey a menos que el rey la enviara a buscar. Pero ella mandó ayunar al pueblo por 3 días y ella también ayunó. Y dice la Escritura que cuando se cumplió el 3er día, ella decidió ir a hablar con el rey Asuero para que no matase al pueblo judío. Pero ¿qué fue lo que hizo que Asuero le extendiera su bastón de oro en vez de mandarla a matar? Fue el favor de Dios. Dios abrió puertas para la reina Esther para presentarse delante del rey. Aquellos que andan bajo la influencia de Filadelfia, bajo el espíritu de Filadelfia, aquel creyente o aquella iglesia local que se mueva en esa dimensión va a experimentar el favor de Dios en sus vidas, en sus casas, en sus familias, en su negocio, en sus estudios, en sus hijos, en su esposa, en su esposo, en todo lo que toque y transite, eso será bendecido. ¿Por qué? Porque la llave de Dios, cuando abre una puerta, ni el diablo, ni los demonios, ni el hombre, nada puede cerrarla. Y es impresionante cómo el Señor dice: yo soy el que tengo la llave de David en mis manos. Pero hago un paréntesis. Cuando Dios te cierre puertas, no las abras por tus propias fuerzas, porque te vas a meter en problemas. Cuando alguien tiene el favor de Dios, va a haber 2 cosas: puertas que se abren y puertas que se cierran. Pero cuando se cierren, no busques tus propias llaves para abrirlas, porque te puedes encontrar serpientes de otro lado o al otro lado. El favor de Dios va a abrir puertas, pero a veces va a cerrar otras. Dice: yo conozco tus obras. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has ganado o has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Filadelfia, a diferencia de las otras ciudades, no era una muy atractiva en cuanto a lo económico. Era más bien dada a la cultura, a la salud cultural, a la salud del alma. Y esa parte no tenía necesariamente mucha influencia, pero era sana, era agradable vivir allí.
Y el Señor le dice a esta iglesia: ustedes tienen poca fuerza, pero han guardado mi palabra, no se han dejado contaminar con lo de afuera y no han negado mi nombre. Y luego habla que Él entregaría a aquellos que se llaman ser judíos. ¿Por qué habla en algunas iglesias de esto específicamente? Está hablando de gente que perturbaba la fe en ese tiempo en estas iglesias locales. Y dice: los que se llaman ser judíos y no lo son. Eran personas que se infiltraban en las iglesias para hacer que los gentiles judaizaran y negaran la fe como principal factor de la salvación y volvieran a las obras de la ley para poder agradar al Señor. Y al Señor le disgustaba eso. Hoy nosotros podemos ver que desde hace una década atrás ese espíritu judaizante ha resucitado. Ese espíritu judaizante ha vuelto a perturbar a las iglesias. En estos días alguien escribió y dijo, condenando uno de mis programas en Mesa Pastoral, que hablaba con el maestro Luis Zambrano, por cierto, ese día acerca de los judaizantes y los gnósticos, que eran las dos principales sectas que atacaron a la iglesia de ese tiempo, especialmente en el tiempo paulino. Y alguien escribió y dijo que mientras escuchaba el programa, algo que no le gustó es que yo condené al judaísmo. Y él decía, entre dos preguntas, él decía: ¿será que a Dios le desagrada que guardemos las fiestas o las convocatorias de las fiestas? ¿O será que el Señor le desagrada que nosotros guardemos el Shabbat? Yo no contesté nada, pero me dije a sí mismo: yo no mencioné esas cosas en el programa. Yo no hablé de fiestas, yo no hablé de Shabbat. Cada cosa tiene su lugar. Hay personas en este tiempo que les gusta celebrar el ritual de las fiestas que están en la Torá. Y si usted lo hace, ese es su problema. Yo creo en que cada fiesta tiene un cumplimiento profético en el tiempo y en el plan de redención de Dios, y que esas fiestas inicialmente fueron establecidas para el pueblo de Israel, para que ellos lo celebraran, pero que Dios a nosotros los gentiles no impuso carga para nosotros celebrar esas fiestas. Por ejemplo, hay fiestas que en el mundo occidental no se pueden celebrar al pie de la letra por causa de cosas que se necesitan a nivel de ritual, que necesitan estar allí. Nosotros no tenemos esas cosas aquí en Venezuela específicamente. ¿Qué estaba condenando yo? Los judaizantes, el sistema judaizante. ¿Qué hace el sistema judaizante? Léase la carta a los Gálatas. El apóstol Pablo condena al sistema judaizante porque él dice: ustedes comenzaron por el espíritu y terminaron por la carne. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los fascinó? El apóstol Pablo no está hablando de que usted fue salvo, se fue a la carne y terminó en la carne por algunos pecados. El contexto no está hablando de eso. El apóstol Pablo está hablando: ustedes aceptaron a Cristo por la fe y no por obras, y alguien los convenció, los embrujó para hacer que volvieran a las obras de la ley para poder agradar a Dios. El sistema judaizante mata la fe. Yo conozco y tengo amigos que aceptaron a Cristo como Salvador y hoy en día no creen en la oración, hoy en día no creen en el infierno, hoy en día no creen en casi nada de la Biblia, no creen en los dones espirituales, no creen en las lenguas. Medio ahí, apuradito, creen en Yeshua. Pero el enemigo los hizo retroceder. Comenzaron por el espíritu, pero terminaron por la carne. Las cartas paulinas están escritas en blanco y negro. Léase la carta a los Gálatas. Yo no tengo que añadir nada. Allí está el sistema judaizante, lo que hace, y eso es lo que dijo Jesús. Dice la Escritura también en el versículo 10:
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, el Señor dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí claramente el Señor nos está hablando de que el Señor nos va a guardar de la hora de la prueba. ¿Cuál hora de la prueba? La que va a venir sobre el mundo. Hay algo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando eso ocurra, dice la Biblia que hay un ser influyente que se llama el anticristo, que va a ser un político influyente, un buen orador, impresionantemente inteligente para arreglar la economía mundial. Déjeme decirle algo, las economías mundiales están viniendo abajo. Los problemas mundiales se hacen ver, pero este hombre que la Biblia llama el cuerno pequeño y que llama el anticristo, va a ser un político mundial influyente. No va a tener unos cachos, no va a tener un tridente en la mano que usted va a decir, ¡ay, ese es el anticristo! No, señor. Muchos que queden en esta tierra serán engañados porque el hombre traerá 3 años y medio de paz y seguridad mundial. No de una nación mundial. Imagínese la inteligencia o el coeficiente intelectual que este hombre va a tener, que va a poder arreglar la economía mundial por 3 años y medio. Pero por otro lado, después él se va a quitar la máscara y va a sacrificar cosas malas en el templo de Jerusalén. Y entonces allí viene la hora oscura. Allí vienen los juicios de Dios para esta tierra. Y entonces dice la Escritura que el Señor a la iglesia de Filadelfia, los que estén en este espíritu, nos va a librar de la hora de la prueba. Nos va a librar de la hora oscura. La Biblia claramente dice que los hijos de Dios no vamos a pasar por los juicios de la gran tribulación. Allí está en la palabra de Dios. No vamos a pasar por esos juicios. El Señor nos librará de la hora oscura. Y Filadelfia es una de ellas. Nosotros no tenemos que ser sorprendidos como ladrón. Vamos a leer un versículo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Rápidamente. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Aquí está la clave. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que nosotros no caminamos en tinieblas, sino que somos hijos de la luz, para que ese día nos sorprenda como ladrón. Y aquí es cuando yo lo voy a sacudir en este momento. Hay muchos que están roncando espiritualmente hablando. Hay muchos que están descuidados. Déjeme decirle algo. El sistema que a nosotros nos arropa y se avecina. Mire, cuando la mayoría de los que están acá eran niños y adolescentes, ¿qué noticias usted sabía? Eran noticias mayormente regionales y nacionales, ¿sí o no? ¿Ah? Nosotros rara la vez nos enterábamos que hubo un terremoto en Indonesia, o que hubo inundación en otra parte del mundo, o que hubo no sé cuántos muertos en otra parte de Europa. No sabíamos eso porque estábamos circunscritos a la información regional y nacional.
Pero a través del impacto global mediático, a través de la internet, hoy en día nosotros somos bombardeados con informaciones de acontecimientos, no solo de lo que pasa en Venezuela o en el estado Zulia, sino que sabemos lo que pasa en otras partes del mundo todos los santos días. Y esto se está achicando cada vez más. Cada vez más. La información se hace más intensa. La información se hace más fuerte. Los acontecimientos mundiales se multiplican, como habló Jesús en Marcos capítulo 13 y Mateo 24. En los últimos tiempos habrán guerra, rumores de guerra, habrán hambres, habrán terremotos, pestilencias, habrán muertes, los hijos se levantarán contra los padres. Hace 20 años era difícil de hablar de los últimos tiempos. El momento más fácil de hablar de los últimos tiempos es hoy, porque la ciencia y las noticias y los acontecimientos mundiales confirman lo que el Señor Jesucristo habló hace más de 2000 años atrás. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Esta masiva información continua hace que el creyente se concentre en eso y que deje de velar por el arrebatamiento del Señor. La gente corre de allá para acá, y esto, y lo otro, y lo humano, y el hambre que hay allá, y el impacto económico, y los Estados Unidos, y China, y Rusia, y que Rusia, y los palestinos, y los árabes, y nos tienen vuelto locos. Pero a nosotros no nos dejemos dormir por eso, porque eso es lo que habló Jesús. Y Él dijo, ustedes son hijos de el día. Eso no los debe sorprender. Los tiempos y las sazones no los debe sorprender. De hecho, ¿qué le está diciendo Jesús a la iglesia de Filadelfia? Ese día a ustedes no lo debe sorprender como ladrón, porque ustedes no son hijos de las tinieblas. Por eso es que el domingo pasado, que no lo expliqué, le dije que nosotros los hijos de Dios no necesariamente vamos a saber el día que Él viene, pero sí vamos a discernir el tiempo cuando Él está cerca. Pero eso se consigue en oración, en intimidad, en comunión, en la palabra. Todo el escenario político mundial y económico se está preparando para la manifestación del anticristo. Ayer yo decía, en la iglesia de papá decía, no crea que el mundo va a mejorar. Según la Biblia, el mundo va a empeorar, pero aquellos que están en la nube del Señor, aunque el mundo empeore, Dios siempre nos va a seguir dando lo que necesitamos. Amén. Porque no somos hijos de ira. No somos hijos de ira. Hay 7 fiestas en el Antiguo Testamento, 7 convocatorias hebreas. La primera se llama Pesa o Pascua. Eso se celebraba el 14 del mes de Abib. En el calendario de nosotros cae entre marzo y abril. Y allí fue el día que nuestro Señor Jesucristo murió. El día que el Señor Jesucristo fue clavado en la cruz fue el mismo día que Israel sacrificó el cordero antes de salir de Egipto. Jesús murió el mismo día, el 14 de Abib. El mismo día se cumplió la Pascua en la vida de Jesucristo. Y ahí está su cumplimiento profético. De esas 7 fiestas hay 4 que marcan la primavera de Israel y hay 3 que marcan el otoño de Israel. La primera es Pesa o Pascua, cuando muere nuestro Señor Jesucristo. Luego la segunda se llama Panes sin levadura. Los judíos tenían que 7 días comer pan sin levadura y hierbas amargas por 7 días después de la Pascua. Had Hasamat se llama en hebreo. Y esa fiesta se cumple en los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, hierbas amargas. Él sufrió por toda la humanidad, murió, fue al infierno. Se cumple proféticamente el 15 del mes de Abib en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Luego viene una fiesta que se llama Yom Bikurim. En español es la fiesta de las primicias. Y Jesucristo resucitó en el mismo día que se celebraban las fiestas de las primicias. Se cumple proféticamente en Jesús como primogénito de los muertos espirituales. Luego viene una fiesta que se llama Shavuot, que es lo que nosotros conocemos como Pentecostés, que era 50 días después de la Pascua.
Venía Pentecostés o Shavuot, que también se llama la fiesta de las semanas. Y se cumple proféticamente con el advenimiento del Espíritu Santo en el aposento alto cuando comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, allí se detuvo el tiempo de redención y faltan 3 cumplimientos proféticos de esa fiesta. La próxima que viene es en otoño, en el mes de Tishri o el mes de septiembre en nuestro calendario gregoriano. Y la fiesta de las trompetas es cuando se tocaban trompetas para que el pueblo de Israel viniera. Era un llamado a toda la nación. ¿Y qué dice la Escritura? En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, se tocaban 30 trompetazos, pero luego había uno final que era el más fuerte de convocatoria. Y el apóstol Pablo dice, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados para estar todos juntos con el Señor en las nubes. Luego viene, ese es Yom Teruah. Luego viene Yom Kippur, que es el día del juicio. Esa fiesta se va a cumplir en la segunda venida de Cristo, cuando venga a juzgar a las naciones. Y luego el plan de redención termina con Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Dios le estableció Sukkot a Israel para que siempre se acordaran de la provisión que Él les dio en el desierto. En Sukkot ellos no podían vivir y comer en sus casas por 7 días. Ellos tenían que hacer una enramada fuera de su casa y tenían que comer en esa enramada. Y tenían que vivir en esa enramada por 7 días. Pero eso les recordaba al pueblo de Israel la provisión que Dios le dio en el desierto, que moraron en tiendas. El cumplimiento profético de esto será cuando Cristo establezca su reino milenial aquí en la tierra. 7 fiestas que marcan 7 tiempos, de los cuales 4 se han cumplido proféticamente en la vida de Cristo y que marcaron la primavera, pero pronto vendrá el otoño de Dios. Pronto se cumplirán esas 3 fiestas, pero nosotros no debemos estar durmiendo, no debemos estar allí roncando espiritualmente hablando. Debemos estar apercibidos de lo que está pasando. No se apegue tanto a este mundo. No, señor. La casa donde usted vive ahora se la prestó el Señor para que disfrutara mientras tanto. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esa es su casa eterna. Esa donde usted vive ahora, esa es prestada por Dios. Pero Él le tiene una casa eterna en los cielos. Esa es la verdadera, donde el ladrón no entra, donde el orín, donde el óxido no corrompe. Entonces no se distraiga, sepa que en un abrir y cerrar de ojo, no sabemos cuándo, pero los mismos tiempos te van notificando, los mismos tiempos te van notificando, la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. Pero va a ser difícil o un desafío al mismo tiempo. ¿Sabe por qué? Porque va a ser tanta la información que si usted no tiene cuidado lo va a desenfocar eso. Es más, hay cristianos hijos de Dios que van a quedar en la gran tribulación por causa de su condición espiritual y van a creer que el anticristo es la solución para este mundo, porque el hombre va a ser un político que va a arreglar la condición mundial. En la Biblia, ya para salirme de este punto, después hablamos de escatología, pero en la Biblia hay imperios que están o que son los protagonistas para el tiempo final. Por ejemplo, Rusia está en la Biblia, Gog y Magog. China está en la Biblia como potencia final. Parte del imperio africano está en la Biblia. Los Estados Unidos no está en la Biblia como potencia en los tiempos finales. Y las naciones que se unan a las potencias que están en la Biblia en el tiempo final son las que pelearán en contra de Israel. ¿Me está escuchando? Los palestinos no pertenecen al pueblo de Israel. Si su iglesia se llama Palestina, tiene que cambiarle el nombre porque los romanos pusieron Palestina al pueblo judío para cambiarle su identidad. ¿Cuántos me están escuchando?
Todas estas naciones aliadas pelearán en lo que se llama el Armagedón en el tiempo final en contra de Israel, y allí es cuando viene el Señor Jesucristo y dice que los matará con la espada de su boca. ¿Cuántos me están comprendiendo? Y aunque los Estados Unidos no está como potencia en la Biblia en tiempos finales, ellos cambiaron su ideología política pro-Israel, y si están pro-Israel serán favorecidos, es decir, están indirectamente dentro del plan final, o cualquier otra nación. ¿Cuántos me están escuchando? Padre, no sabía que iba a hablar de todo esto. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retenga lo que tiene. Al que venciere yo le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es impresionante el mensaje a Filadelfia, ¿sí o no? Que el Señor nos dé la virtud de tener este modelo en el Espíritu como Filadelfia. ¿Cuál es este modelo? El Señor no les reprocha nada. El Señor les dice, sigan vigilando. Aunque tienen poca fuerza, han guardado mi palabra, eran fieles. Nosotros tenemos que estar bajo la nube de Filadelfia, la iglesia de favor de Dios. Que el Señor nos dé mucho favor, porque apenas vamos comenzando como iglesia, somos bebecitos todavía, tenemos 7 años como congregación y necesitamos su favor, necesitamos su gracia, necesitamos guardar su palabra. Amén, ser un testigo fiel, velar en oración. Estar atentos al arrebatamiento que puede pasar en cualquier momento. Y no dejarnos dormir por el sistema de este mundo que cada día tiene o ejerce más presión sobre la vida de la humanidad. Dios le suplirá todo lo que usted necesita. Ore, trabaje con fundamento, pero opere en el favor de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esta iglesia representa la iglesia materialista. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor a la Odisea no le da ni una afirmación, nada. Por lo menos a las demás le decía, yo conozco tus obras, que eres paciente, tu perseverancia, pero a la Odisea nada que ver, ni una afirmación, nada. Ahora vamos a hablar un poquito del trasfondo de esta ciudad. La Odisea era una de las ciudades más prósperas de la región, gracias a su comercio. Estaba estratégicamente localizada en el encuentro de 2 rutas comerciales, la del este-oeste y la del norte-sur. Y por el abundante comercio se convirtió en una ciudad banquera donde se comercializaba, conocida por varias industrias, entre las cuales estaba la fabricación de prendas de lana negra, al igual que un ungüento especial para los ojos hechos de rocas pulverizadas de la región. La ciudad era muy rica, y se dieron el lujo de rechazar la ayuda del Imperio Romano cuando el terremoto devastó la región en el año 60 a.C. Ellos contaban con suficientes recursos para la reconstrucción. El pueblo era rico, orgulloso y autosuficiente, pero tenían una debilidad, y era que no tenían agua. La Odisea, con todas las riquezas que había, no tenían agua en ella. ¿Qué tuvieron que hacer? Ellos tuvieron que, a través de acueductos que habían construido los romanos, tenían que comprar agua en otra ciudad, y a través de esos acueductos enviaban el agua, pero su principal fuente o recurso de agua venía de aguas termales calientes. Y para el momento que ya la Odisea podía disfrutar del agua que compraban, venía tibia cuando caía allí.
Cuando el agua llegaba a la Odisea ya estaba tibia, pero no se la podían tomar inmediatamente porque ¿cuántos han tomado agua tibia aquí? ¿Verdad que produce náuseas? Es de mal gusto. Gente dice que es saludable. Por ejemplo, en India te sirven agua tibia para tomar diariamente, pero no sabe bien, es como que no quita la sed. Y ellos tenían que esperar no solamente por el estado de calor del agua, sino también por los minerales que ella traía. Y entonces ellos tenían que esperar que se enfriara para poder consumirla. Ahora, es impresionante cómo el Señor utiliza aspectos importantes de su vida diaria para reflejar su condición espiritual. Jesús le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ellos sabían de qué Jesús estaba hablando por el agua. Todo el tiempo ellos recibían agua tibia y no la podían tomar porque daban ganas de vomitar. Y Jesús les dice, yo te voy a vomitar de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Este pueblo era rico materialmente, orgulloso y autosuficiente. No está nada malo, no hay nada malo con ser rico y tener dinero, no me malentienda. Pero cuando las riquezas son tu objetivo de vida, entonces allí se concibe un problema. Cuando las riquezas es todo lo que tú quieres alcanzar, entonces allí hay un problema. Esta ciudad era muy próspera materialmente, pero cuando la prosperidad no va de la mano de la prosperidad espiritual, entonces esto va a terminar afectando tu vida espiritual y tu enfoque correcto. Y eso era lo que pasaba a esta iglesia. Voy a aplicarlo a este tiempo de repente, y no hay nada malo con lo que voy a mencionar. Por favor, no se vaya a un extremo, balancee lo que estoy hablando. Quizá era una iglesia con los mejores instrumentos, con las mejores butacas, con los mejores sistemas de audio y de aires acondicionados. Era la iglesia muy próspera y cualquiera que la veía desde afuera decía, wow, ahí está Dios. Pero lo material no siempre marca tu estado espiritual, ¿no, Señor? No. Lo material es necesario para vivir en esta vida y es importante. Yo quiero tener más dinero, ¿quién no quiere? Pero ¿para qué quiero tener yo más dinero? ¿Solamente por mis deseos y para tener una mejor casa y un mejor auto? No, el dinero es como un río que cuando llega debe fluir para bendecir a otros. Si usted deja estancar el río de las finanzas, entonces tiene una visión muy corta de lo que es las finanzas o las riquezas de este mundo. Yo lo he dicho varias veces acá, nosotros no nos vamos a llevar nada. Van a quedar para nuestros hijos, nuestros nietos. El sabio deja herencia a sus nietos, dice la Biblia. Pero cuando yo acumulo y veo necesidades y no, Dios me habla y no la proveo para la necesidad, entonces eso descubre que mi corazón tiene el motivo equivocado, y eso es lo que pasaba en esta iglesia de la Odisea. Ellos eran ricos materialmente, la iglesia tenía un buen estatus económico, pero el Señor les dice, tu estado espiritual es otro. Tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo. Qué tremendas palabras. Vamos a estudiar algunas escrituras. Vaya Deuteronomio 8:17 al 18. Dice de esta manera. Vamos a leer desde el 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que corras y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para después hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder, aquí está el versículo que quiero que escuche con atención, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.
sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas con el propósito de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Tremenda escritura. Si dijeres en tu corazón, yo tengo todo esto, es por mi propia fuerza. Esa era la condición de la iglesia de la Odisea. Tercera de Juan 1:2. El apóstol Juan hace una oración por su compañero y dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ese es el concepto de prosperidad bíblico. Espíritu, alma y cuerpo. Diga conmigo, espíritu, alma y cuerpo. Si usted solamente lo material, y en el espíritu está raquítico, usted no está prosperando en Dios. Si usted solo lo material, y vive emocionalmente deprimido todo el tiempo, usted no está prosperando en su alma. Dios quiere una prosperidad balanceada en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Si usted todo el día está afanado, ¿y cómo hago? ¿Y cómo hago para esto? Y afán, eso no se llama prosperidad de Dios. Usted puede prosperar por sus propias fuerzas, claro que sí. Pero a lo que viene a ver, ha descuidado áreas de su vida que también son muy importantes. Eso es como el esposo hoy en día que se va a trabajar fuera de Venezuela y ya lleva 1 año, 2 años que no ve a su hijo y a su esposa, y cuando tú estudias la vida financiera, está allá afuera enviando dinero para acá solo para que su familia coma. Eso es una tontería. Es tonto hacer eso. ¿Voy a preferir yo dejar de ver a mi esposa y a mis hijos para ir a trabajar en otra parte solo para que ellos coman? Estoy buscando un bien material, pero estoy abriendo un boquete para que el enemigo mate, hurte y destruya en mi familia. ¿Cuántos me están escuchando? Es tonto hacer eso. La prosperidad de Dios abarca todo el ser integral. Primera de Timoteo capítulo 6. Esta escritura es poderosísima. Versículos 6 al 10 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, lo que acabo de decir. Nada. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Ahora, no está diciendo Pablo que estés conforme con eso, no. Estés contento con lo que tienes ahora. Esa es la clave. Alguien dijo, la felicidad no consiste en perseguir lo que no tengo, sino en disfrutar lo que tengo hoy. Gracias, Señor, por esta ropa que tengo. Gracias, Señor, por la casa que tengo. Gracias por el carro que me diste. Pero hay gente que tiene algo y de una vez mira lo demás. Ay, no tengo esto y el vecino sí lo tiene. ¿Quién tuviera aquellos Calvin Klein? ¿Quién tuviera esto y lo otro? Dice, estén contentos con lo que tienen ahora, con sustento y abrigo. Aquí viene la clave, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. No está hablando de que usted no progrese económicamente, está hablando de las ansias de enriquecerse rápidamente, del afán. Y dice que caen en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y luego dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, no es el dinero, el amor al dinero, el cual codiciando muchos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es el amor al dinero, no es el dinero lo que es malo, el amor, la codicia, el querer enriquecerse rápidamente. ¿Por qué tantos jóvenes mueren por la delincuencia? Porque no quieren trabajar, no quieren sembrar y cosechar. La vida consiste en sembrar para luego cosechar en un tiempo. No, quieren obviar el proceso del tiempo y quieren delinquir para tener el dinero rápido en los bolsillos y ¡pum! Viene la ley y los aniquila y se van verdes de este mundo. La vida es un proceso, la vida es sacrificio, la vida es sembrar, la vida es hacerte de una cartera de clientes, un ejemplo, esperar el tiempo, esperar el proceso. La vida es un proceso que a veces toma tiempo, toma años, pero a la final usted dice, no le debo a nadie,
Puedo comer en un restaurante tranquilo sin mirar para los lados con mi esposa. No tengo miedo de que un sicario venga a matarme porque no he hecho nada de esas cosas malas. No soy estafador, hago las cosas como deben de ser. Puedo comerme esta comida en paz y esta paz no tiene precio para nada. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve al hombre ser un Pablo Escobar si a los 43 años murió como una rata escondida, no pudo disfrutar de su familia? ¿De qué le sirve tanto dinero que prendía fogatas en las montañas con dólares? En estos días alguien me dijo que gastaba en liguitas para amarrar las pacas $3,000 mensuales solo en liga, imagínense eso. Pero ¿de qué le sirvió? 43 añitos, escondido, no podía hablar con los hijos, no podía hablar con la esposa. Allí es donde entra este concepto. Los que quieren enriquecerse caen en lazo. Yo prefiero tener menos y disfrutar cosas también de la vida en la prosperidad de Dios. ¿De qué me sirve a mí tener mucho y tener que estar escondido y con miedo en la calle y con 5 guardaespaldas porque si no me van a hacer algo? No, yo no quiero esa vida, hermano. Yo quiero la paz de Dios, dormir tranquilo, comer tranquilo, respirar tranquilo. Esa es la vida abundante. Y que el Señor, por supuesto, supla todo lo que necesito y prospere las obras de tus manos. Pero no ver como el fin las riquezas, sino el fin es confirmar el pacto de Dios. Amén. Dios te va a bendecir para hacer bendición a otros. El versículo 17 al 19 del mismo capítulo dice: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos. Es un mandamiento para los ricos. Si usted es rico y está aquí, esto es para usted. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Versión maracucha, manda que no sean grillúos. Los que entran en la iglesia así. Aquellos que cuando salieron los reproductores de Caritas se tomaban las fotos con Caritas de reproductor. Ni pongan la esperanza. No pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da de todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amén. Que hagan bien, dice la Biblia a los ricos, que hagan el bien. ¿Cómo? Con su dinero. Que sean ricos en buenas obras. ¿Cómo vas a traducir tu dinero en obras? Dando, bendiciendo al necesitado. Dice que sean dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Fíjese que Pablo une las riquezas materiales con lo porvenir. Amén. Claro que sí. Hay mucho que se puede hacer con el dinero, mucho. Como dice el maestro Eli Zambrano, él dice: el dinero no te da la felicidad, pero te deja a 2 cuadras. Te deja cerca de la felicidad. Ve, hay matrimonios, hay familias que se han destruido porque no tienen dinero, y es la verdad. La frustración, las deudas han destruido familias. Pero en Dios nosotros podemos ser prósperos. Dios o Jesús no está condenando la prosperidad material de la iglesia de la Odisea, está condenando su situación, su condición espiritual, y que solo estaban enfocados en lo material. Hay un libro que cuando lo estaba leyendo me llamó la atención lo que dijo Robert Kiyosaki. Se llama Incrementa tu IQ financiero, es muy bueno. Y él dijo en la página 110, lo quise traer para que supiera que no fue un invento mío. Y él habla de un plan que le ha resultado a través de los años. Si no sabe quién es este hombre, es uno de los hombres más ricos del mundo, si no me equivoco. En el 2007 solo su esposa tenía 1,000 propiedades. Pero algo que él enseña en este libro es que cuando él gana dinero por activos que tiene, él agarra el 30% de esos activos y se paga primero a él.
Es decir, él dice, la mayoría de la gente trabaja toda su vida y nunca se pagan primero a ellos, sino que primero pagan la casa, los recibos, esto, lo otro, los proveedores, aquello, y a veces no queda para la persona que está trabajando. Él dice, no, yo me pago el 30% primero a mí. Ejemplo, me gané, es solo un ejemplo, $1,000, $300 son para mí. Ahora él dice, de esos $300 que yo me pago, él dice, se destinan a 3 lugares. Número 1, lugares de caridad, y mete la iglesia allí. Número 2, ahorros. Y número 3, inversiones. Número 1, para las caridades. Número 2, ahorros. Y número 3, para invertir más. Pero voy a leer el pedacito de este capítulo para que vea lo que este hombre, un hombre que gana mucho dinero actualmente, dice en relación con la idea de dar dinero a la iglesia o ayudar a otros. Nosotros continuamos donando una gran parte a organizaciones de caridad. Es importante dar, y como dice un amigo mío muy religioso, Dios no necesita recibir, pero los humanos necesitan dar. Además, nosotros damos porque compartir con la iglesia y con los necesitados es nuestra forma de pagarle a nuestro socio Dios. Dios es el mejor socio de negocios que he tenido. Pide solo el 10% y me permite conservar el otro 90%. Dice en pregunta, ¿sabes qué sucede si dejas de pagarle a tus socios? Ya no querrán trabajar contigo. Es por eso que nosotros damos dinero a la iglesia. Pero ¿cuál a veces es el dardo del enemigo? Yo al pastor Harvey a darle ¿qué? Si me gano $10,000 a dar 1,000 en la iglesia. No, ¿qué va a hacer ese hombre con eso? Ay, podemos hacer muchas cosas aquí. Amén. Él nos permite conservar el otro 90. Ahora, ¿qué pasa? Que tus finanzas van a estar bajo el favor de Dios. Él reprenderá al devorador de las finanzas. Lo dice Malaquías, ¿verdad que sí? Él abrirá las ventanas de los cielos. Semanalmente, los lunes de lo que se recoge en toda la iglesia, nosotros apartamos el diezmo y lo enviamos a la iglesia madre. Lo que usted diezma, hay un diezmo de diezmo. Nosotros todo lo que entró esa semana, apartamos el diezmo y lo enviamos. Y mientras nosotros sigamos haciendo eso, a esta iglesia no le va a faltar nada. Amén. Nada. Porque con el 10% Dios se compromete a proteger nuestras finanzas y nos deja el 90% para hacer todo. Y hay gente que dice, no, yo no creo en eso. Pero le diezmas a la lotería, a los caballos, a la cerveza, le diezmas a las mujeres con quien eres infiel a tu esposa. Y cuando vienes a ver, le diezmas al diablo el 80%, a veces el 90%, a veces el 95% y te quedas con 5%. Y siempre vives pobre. Dios te va a dar favor y te va a prosperar, pero recuérdate de bendecir y cumplir con la obra de Dios. Porque ¿qué nos vamos a llevar de este mundo? Nada. Y Pablo dice, siembren para lo porvenir con buenas obras. Ya vamos a ir terminando. Dice la Escritura, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Fíjense que el Señor utiliza recursos que ellos tenían en su ciudad para hacer una comparación espiritual. ¿Qué fabricaban ellos? Lino, tela para vestirse. ¿Qué fabricaban para los ojos? Colirio. En la Odisea se fabricaba un colirio de las rocas de ese lugar para sanar a los ojos. Y el Señor usa cada elemento en contra de ellos, o digamos en pro, porque el Señor no utiliza nada en contra, pero en pro para despertarlos y para decirles, despierten. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. El Señor no nos reprende porque nos quiere el mal. Él nos ama y por eso nos reprende.
Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo lo utilizamos mucho para evangelizar, pero no es para el inconverso, es para los cristianos que están en esta condición espiritual. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así terminamos este seminario con un aplauso a nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor. Allí sentadito, ¿cómo está? Levante su mano. Ayúdanos a hacer una iglesia saludable, Señor. Que seamos expertos en la resolución de conflictos. Que seamos maduros, vigilantes en el Espíritu. Que con este fervor y energía que hemos comenzado estos 7 años, esto nunca lo apague nadie. Señor, que sea una iglesia de visión ministerial. Oh Señor Dios, de multiplicación. Extiende nuestro territorio, Señor. Tú nos has mostrado tu mano en los momentos más duros de esta nación. Pero has mostrado tu mano. Nos has dado gracia, nos has dado favor para seguir con fuerza y compasión. No queremos caer en un estado espiritual frío, tibio. No queremos caer en un estado espiritual materialista. Señor, queremos amarte y queremos cumplir tu propósito, no solo como creyentes, sino como iglesia también. Despierta lo que está dormido, Señor. Si hay algo que está dormido en nosotros, despiértalo, revélalo, ilumínanos, Señor. No queremos ser creyentes apáticos, no queremos ser creyentes de ir y venir solamente. Queremos amarte con todo nuestro ser. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te amo con todo mi ser y te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Gracias. Gracias. Eres tan bueno y tan grande, Señor Dios. Ayúdanos, Señor. Ciertamente tenemos defectos y cosas que cambiar. Ciertamente, Señor, te necesitamos. No lo sabemos todo, no lo sé todo. Señor, como pastor de esta iglesia, te necesito tanto, Señor. Te necesito tu consejo, tu guianza. Necesito de tu mano y de tu ayuda, Señor. No queremos estar estancados en la visión que nos has dado. Oh, gracias, Señor. Ayúdame. Ayúdame. Haz llover. Haz llover. Abre las fuentes del cielo. Haz llover. Haz llover. Abre las fuentes del cielo. Haz llover. Gracias, Señor. Haz llover. Gracias, Padre, gracias. Abre las fuentes del cielo. Gracias, Dios. Señor, oro por los hombres y las mujeres que han sido prosperados económicamente en esta iglesia. Y te pido que los sigas prosperando. Te pido que guardes su dinero, Señor. Y también te pido que le des una revelación del impacto que es sembrar en tu reino.
Te pido que guardes nuestras finanzas de las zorras pequeñas que vienen a destruir, de las inversiones estafadoras que vienen a robar nuestro dinero. Te pido, Señor, que nos des sabiduría e inteligencia para administrar el dinero que pasa por nuestras manos. Pero también oro que no nos afanemos por él, porque tu palabra dice: si tú a las aves del cielo las alimentas, ¿cuánto más darás lo que necesitamos a nosotros, tus hijos? No queremos afanarnos por qué hemos de comer, por qué hemos de vestir o qué hemos de beber, porque tú nos vas a suplir todo lo que necesitamos. Tú eres experto en mostrar tu mano, Señor, y de eso no tengo duda. Gracias, Señor. Gracias. Te amamos con todo nuestro ser. Señor, que disfrutemos y estemos contentos con lo que nos has dado hasta ahora, con ánimo de progresar, pero estar contentos, no afanados y angustiados por lo que no tenemos. Gracias, Dios. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo. Amén. Gracias. Oh, aleluya, gracias. Dios es bueno.